Hoy vamos a estudiar el Salmo 29. Entonces vamos a ver el Salmo 29 y a diferencia de otros domingos voy a empezar leyendo algo que encontré. Aquí hay una Biblia que llegó de donación, exactamente. Se llama Biblia Devocional de Estudio. Y ayer que estaba yo leyéndola, precisamente repasando los salmos que leímos esta semana, me encontré con una lectura bastante interesante. Dice: letra para las canciones al Dios vivo. Los salmos fueron escritos para ser cantados y gritados. William Booth, creyendo que la iglesia inglesa del siglo XIX se había vuelto demasiado refinada como para alcanzar a la gente pobre de la ciudad, llevó el evangelio a las calles. Organizó a sus colaboradores como un verdadero ejército de salvación, incluyendo uniformes y rango militar. La presencia de mucha gente que se burlaba y también de borrachos hacía que la tarea de predicación del ejército no fuese siempre fácil o segura. Un constructor local, Charles William Fry, se ofreció junto con sus hijos para servir de guardaespaldas. Como los cuatro tocaban instrumentos de viento, se dedicaron a acompañar los cantos del grupo. Pronto, los partidarios más bulliciosos de Booth comenzaron a llevar sus concertinas, campanas, cuernos de caza, banjos, panderetas y tambores para alabar al Señor. Uno de los líderes llegó a decir: parece como si la banda hubiese enloquecido. Los miembros del Ejército de Salvación no se limitaron a los himnos tradicionales, sino que inventaron su propia letra para algunas entusiastas tonadas populares. Booth tenía sus dudas acerca de este giro musical hasta que una noche, al oír una hermosa rendición de un himno cuya música era una melodía de taberna, dijo: esto lo decido. ¿Por qué ha de tener el demonio todas las mejores melodías? Pronto, unas 500 bandas recorrían los barrios bajos de Inglaterra, tocando tonadas callejeras y cantándolas con letras religiosas. A David y a su pueblo le hubiera gustado ese espíritu. Muchos de los salmos fueron escritos para ser cantados y cantados jubilosamente. La formalidad de muchas iglesias modernas está bastante alejada del frecuente llamado de los salmos. Cantad con alegría, gritad. Los instrumentos que se utilizaban incluían el címbalo, las panderetas, las trompetas, los cuernos de carnero, las arpas y las liras. A veces hasta la danza hacía su aparición. El mundo, en la imaginación del salmista, no puede contener todo el gozo que Dios inspira. Hace falta una canción nueva. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Dice Primera de Crónicas 15:16 y 23:5 que David designó 4,000 músicos profesionales para servir en el templo. Ellos ofrecían la mejor música que se podía obtener y la congregación se les unía. Nadie sabe con exactitud qué sonido tenía esa música, pero los expertos dudan que hayan sido una música suave y calmada. Los músicos improvisaban. La mayor parte de los instrumentos sugieren un sonido vehemente y rítmico. Cada generación de cristianos renueva el descubrimiento de esta nueva canción. A veces a través de la música de sus padres o abuelos. Otras veces de una manera que incomoda a sus mayores solemnes. Así sucedió con el Ejército de Salvación y sucede aún con toda la ola de dulces o exuberantes coritos que se están extendiendo por la América Latina. David no se habría sorprendido. Él escandalizó a su propia esposa con una danza espontánea. Cuando la gente conoce a Dios, manifiesta su entusiasmo con una canción de júbilo en sus labios.
Aquí una pregunta de reflexión. Cuando usted le canta a Dios, ¿qué tipo de emociones espera sentir? ¿Qué tipo de música contribuye a ello? Y bueno, este texto me pareció muy apropiado para esta ocasión. Ahí en ese texto dice que podemos adorar a Dios con todo lo que tenemos a la mano. Hemos escuchado música ranchera, coritos de música ranchera. El 15 de septiembre, ¿verdad? Que estábamos celebrando, bueno, el 16 que celebramos aquí, pues ambientamos con música de mariachi, coritos. Han escuchado seguramente salsa, han escuchado reggaetón, han escuchado, no sé, bachata. Toda la música es para adorar a Dios. La música fue creada para la adoración a Dios. No sé cuántos de ustedes saben, pero Satanás fue creado para adorar a Dios. El enemigo de nuestras almas, Dios dice en su palabra que no había alguien más hermoso que Él en el cielo. Y que Él llevaba la adoración delante de la presencia de Dios. Él era el encargado en el cielo de dirigir la orquesta celestial para adorar y exaltar a Dios. El único problema con él fue que dice la palabra que un día creyó ser igual a Dios, ¿verdad? Y que él merecía la misma gloria y la misma honra que Dios merece. Y la quiso para sí. Y entonces el orgullo entró en su corazón. Y fue lo que realmente echó a perder la creación de Dios. Entonces, la música, todo tipo de música, nosotros podemos usarla para adorar y exaltar a Dios. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, me estaba acordando yo de hace 9 años, 2006, sí, creo que sí, era abril o mayo del 2006. En ese entonces él sí estaba embarazada de José, ya a finales de su embarazo. Y yo recuerdo muy bien que hubo un congreso en Puebla, al que fueron varios hermanos de la iglesia. En ese entonces nosotros estábamos pasando por una situación bastante difícil económicamente, aparte del hecho de que el embarazo de él sí al final estaba siendo un poquillo complicado. Pero estábamos ahí, había ese congreso, y yo recuerdo que dijimos y propusimos en nuestro corazón que teníamos que ir a ese congreso. Porque era un congreso de avivamiento en el que venían unos pastores de Colombia, de la iglesia de avivamiento, la cual nosotros veíamos a través de internet y veíamos todo lo que pasaba en esa iglesia. Y en nuestro corazón ardía el deseo de ir y recibir de parte de Dios algo que permitiera que nosotros empezáramos a fluir, ¿verdad?, más poderosamente en el ministerio. Recuerdo muy bien, yo pedí permiso un día en mi trabajo, ahorramos, no me acuerdo cómo conseguimos para el pasaje, nos fuimos, no teníamos para la entrada al congreso, pero sabíamos dónde era. Bueno, yo más o menos conozco Puebla, y le dije, yo sí sé cómo llegar, vamos a buscar la manera de llegar. Llegamos, estábamos allá afuera, y ¿verdad?, estaban proyectando la prédica también en las áreas de afuera. Y ahí estábamos nosotros viendo. Y
y esa hambre que había en nuestro espíritu por recibir más de parte de Cristo, motivó a que no solo llegamos, sino que después uno de mis hermanos pagó por nosotros, habló con la gente y dijo, no, pues denle chance de entrar, ¿verdad? Ahí están. Viajaron, hicieron todo lo posible por estar aquí. Y bueno, nos dieron la oportunidad de estar ahí. Escuchamos una de las prédicas, la que queríamos, o la que más anhelábamos, no pudimos estar porque ya era tarde y teníamos que regresarnos. Pero bueno, después acá nos bendijeron con todas las prédicas del Congreso. Y yo recuerdo una que decía, o algo que decían ahí los hermanos, es que Dios también va a ministrar a su pueblo y que lo va a hacer, ¿verdad?, a partir de la música de nuestro pueblo. Ahorita nosotros cantamos y adoramos con música, pues sí, muchos de ellos son mexicanos, pero muchos de ellos también son extranjeros. Y bueno, es música contemporánea. Pero Dios también puede ser ministrado a través de la música que normalmente conocemos como la música tradicional, ¿no? La música puede ser de banda, la música de mariachi, sones, incluso quien dice que un son jarocho, el ritmo de una jarana, no puede servir para bendecir y exaltar el nombre de Dios. Y entonces, ¿verdad?, yo me acordé ayer precisamente de esa palabra que escuchamos ya hace 9 años casi, un poquito más de 9 años, ¿sí? Y decía, wow, Dios no se olvida de sus promesas, Dios no se olvida de su palabra y de lo que ha enviado. Y de alguna u otra manera, hay en mi deseo, en mi corazón, que nosotros podamos ser generadores de una alabanza y una adoración propia. Sí, que de nuestros corazones realmente pueda surgir algo nuevo, ese cántico nuevo que habla ahí la Biblia, ¿verdad? Que eso pueda surgir de nuestros corazones. La manera de nosotros empezar a generar ese cántico es reconocer todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Por eso me quiero centrar en este salmo, el Salmo 29, y vamos a empezar a leerlo. Dice, en mi Biblia, dice, alabanza a Dios en su santidad y majestad. Y es un salmo de David. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la alegría y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Estos dos versículos lo que nos hablan precisamente es de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Tributad, ofrecer, dar, gloria, poder, majestad, hablar de la hermosura de Dios. Es de lo que nos está invitando el salmista en esta mañana, a que es lo que tenemos nosotros que hacer con nuestro Dios. Darle. Y después, cuando yo estaba leyendo este mismo Salmo 29, del versículo 3 al versículo 9, en varias ocasiones se escucha voz de Jehová. Cuando yo estaba leyendo, y ayer otra vez que estaba repasando estos capítulos, yo decía, bueno, es que no necesariamente es la voz de Dios de lo que está hablando aquí. A veces podemos decir voz de alguna cosa. De hecho, creo que por ahí dice voz de bocina. Y no es porque la bocina hable, sino porque la bocina produce un sonido.
Y entonces aquí cuando yo estaba escuchando, o más bien estaba leyendo estos versículos, cuando decía voz de Jehová sobre las aguas, y estando ayer meditando en ese texto que leí hace ratito, dice ahí que los salmos eran para cantarse y gritarse. Y entonces, perdonen si los espanto o si los dejo un poquito sordos, pero lo que decía era voz de Jehová. Lo que nosotros tenemos que expresar es el poder de Dios. Jehová es un nombre poderoso. Dice, voz de Jehová sobre las aguas. Cántale a las aguas, declárale a las aguas, declárale a todo lo que es la naturaleza, la gloria de Dios. Dice, truena el Dios de gloria y Jehová sobre las muchas aguas. Pero es el hecho de entonar o cantar y con todas tus fuerzas expresar el nombre de Dios. A veces tenemos la mala costumbre de no decir el nombre de Dios. Simplemente decimos Dios esto, Dios aquello, Dioses hay muchos, pero solo hay un Dios que es sobre todos los dioses. Y ese es el Dios nuestro, Jehová. Jehová de los ejércitos. Yahvé también es su nombre. Entonces, a veces simplemente decimos Dios, Dios, Dios. Pero el salmista en este salmo declara cuál es su nombre. ¿Sí? Jehová. Jehová es su nombre y Jehová es digno, dice, de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Y después dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Nos está diciendo cómo nosotros tenemos que hablar de este Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, hagámoslo con poder, hagámoslo con gloria. En el nombre de Dios hay gloria, en el nombre de Jehová hay gloria. El 5 dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. ¿Qué nos quiere decir? Cuando yo declaro con poder y con autoridad el nombre de nuestro Dios, entonces Él actúa haciendo las cosas. ¿Sí? Dice, voz de Jehová que quebranta los cedros, y entonces Jehová quebranta los cedros. Pero lo primero que fue el sonido de su nombre, el poder de su nombre declarado a través de nuestras bocas. Dice, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Este salmo nos muestra el salmista que lo que nosotros tenemos que hacer es declarar el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de nuestro Dios sobre toda situación. Habla de desiertos, habla de mares, habla de bosques. Obviamente está hablando de aspectos naturales, pero también está hablando de aspectos espirituales. Toda circunstancia que está a nuestro alrededor tiene que conocer el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Esto nos va a llevar a que Él actúe en consecuencia y nos libre de toda situación que quiera incurrir en nuestras vidas. Por ahí hay textos, luego hay y publican textos de ánimo, textos basados en la Biblia. Hay alguno que dice,
No le cuentes a Dios de tus problemas. Mejor dile a tus problemas acerca del Dios que tú tienes. ¿Sí? A veces buscamos ciertamente decirle a Dios todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor, y lo que hacemos con ello es darle importancia precisamente a todos esos problemas o situaciones, porque le estamos dando un nivel de importancia a nuestra vida. Cuando yo voy delante de Dios, ¿verdad?, y le digo, Señor, mira esta situación, mira aquella situación, dice Dios que Él conoce todas nuestras palabras aún antes de que salgan de nuestra boca. Dice, tú preséntate delante de Dios, y dice, toda palabra que tú vayas a traer delante de Dios, Él ya la conoce de antemano. Pero entonces, en lugar, ¿verdad?, de estar viniendo delante de Dios para estar poniendo o exaltando ese problema o esa situación, mejor ve delante del problema y dile, mi Dios es poderoso y mi Dios va a darme la respuesta o la victoria sobre esta situación. Hubo un hombre, un rey, ¿verdad?, que un día se encontró contra otro rey que lo vino a amenazar. Y se encontró, ¿verdad?, que vino con cartas delante del rey y le dijo, mira, tú no confíes en tu Dios porque tú no vas a poder hacer nada contra mí. Yo he derrotado ejércitos y he hecho cosas, ¿verdad?, que nadie se ha podido oponer ante mí. Y este rey fue delante del tabernáculo y fue y presentó las cartas y le dijo, Señor, mira lo que está haciendo este hombre. Mira lo que dice este rey acerca de lo que va a hacer con tu pueblo. Posteriormente, Dios le contesta, mira, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, con el cual tú vas a vencer al rey, que viene delante de ti. Pero yo quisiera que fuéramos al texto. Entonces dice aquí en Zacarías 4:6. Dice, y entonces respondió y me habló diciendo estas palabras. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con espadas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces, ¿verdad?, Dios viene a darle victoria a su pueblo. Ahora acá también vamos a ver Primera de Samuel 17. Otro ejército contra el pueblo de Israel. Dice ahora sí, los filisteos juntaron sus ejércitos para guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estaban ejército frente a ejército. Voy a saltar al versículo 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y bueno, ya sabemos cómo es este Goliat. Era un hombre grande, fuerte, musculoso, y que traía mucha armadura. Y vamos a saltar al versículo 8 y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí.
y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces serán nuestros siervos y nos serviréis. Bueno, sucedió esto durante muchos días. Y entonces dice la palabra que vino David. Vamos a saltar al versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos prontos al campamento a tus hermanos. Y dice, y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues de David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, como era costumbre ya en ese momento, que se llamaba Goliat, y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía: ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Bueno, vamos a saltar al versículo 29. David se enoja y dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él les hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Vamos a saltar un poco más adelante, versículo 43. Ya está David frente a Goliat. Y Goliat le dice a David: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad?, se levanta un enemigo en contra del pueblo de Israel. Pero al igual que en el otro caso, la victoria no dependía de un ejército, la victoria no dependía de
cuán poderoso fuera ese ejército, cuántas armas tuviera ese ejército, la victoria dependía solo de un hombre que conocía a Jehová y que conocía cuál era el poder de Jehová para quitar, ¿verdad?, a ese enemigo de enfrente de él. Por eso es que David le contesta a Goliat: tú vienes con espada, con jabalina, es decir, tú vienes bien armado, tú vienes porque traía su protección, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mira, cuando un problema se pone enfrente de ti, va a parecer, ¿verdad?, que viene algo muy fuerte, algo muy poderoso, algo que no vas a poder vencer. Y es que definitivamente nuestras fuerzas no vamos a poder vencer las circunstancias que vengan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que hay en los aires. Nuestra lucha desde el momento en que nosotros decidimos, ¿verdad?, seguir a Jesucristo y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador, desde ese momento le declaramos la guerra, así literalmente, le declaramos la guerra a aquel que es el príncipe de este mundo, y ese es Satanás. Entonces, como le hemos declarado la guerra, él viene para querer, dice él también Juan, robar, matar y destruir nuestras vidas. Por eso es que en ciertos momentos o en ciertas circunstancias los problemas parecieran ser más grandes que nosotros. Este Goliat era un hombre más grande que David. En el otro caso, el ejército enemigo era un ejército mucho más grande que el ejército de Israel. Nos va a querer apantallar con el tamaño del problema o de la situación que viene sobre nuestras vidas. Pero en ese momento es cuando nosotros tenemos que recordar de quién somos hijos, a quién pertenecemos y quién es el que se mantiene fiel delante de nosotros. Porque dice su palabra que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Y si Él lo ha prometido, y Jesús así lo dijo, justo en el Mateo 28, ¿verdad?, dice: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él ha prometido que va a estar con nosotros. Pero a veces nosotros nos olvidamos de que Él está con nosotros. Nos olvidamos de que Él ha prometido librarnos del mal. No dijo que no pasaríamos por situaciones difíciles. Él dijo: en el mundo sufrirán aflicciones, mas no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Pero Él también nos dijo que de todas ellas nos libraría. De toda situación que venga contra nuestras vidas, Él nos va a librar. Entonces, sin importar qué tan grande sea esa situación que viene contra nuestras vidas, debemos de recordar quién es nuestro Dios. Por eso les decía yo hace rato, ese mensaje, ¿no?, que les compartí. No le digas a Dios acerca de tus problemas. Dios ya los conoce. Cada situación que viene a tu vida, Dios ya la conoce. Mejor háblale a esos problemas acerca de quién es tu Dios. Muestra tu fe a través de esa confianza que tú tienes en Dios. David en ese momento le estaba mostrando a este filisteo llamado Goliat. Dice: sí, tú vas a venir, seguramente tienes años de experiencia, sabes cómo combatir, pero el secreto es que yo no voy a combatir contigo. Tú no estás peleando contra mí. Tú estás peleando contra Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque tú has maldecido su nombre. Porque tú has provocado a ira a Dios. Entonces yo no voy a pelear con mis fuerzas. A David, esa parte la salté, pero a David le habían puesto una armadura y le habían dado las armas de Saúl. Saúl también era un hombre grande. Y dice que no las podía aguantar. Estaban muy pesadas para él. Que decidió despojarse de ellas y simplemente tomar unas piedrecillas y con su honda salir a la pelea. Por eso es que le dice el filisteo: bueno, tú vienes con palos, ¿acaso soy perro para que me ahuyentes a palazos? Pero David lo que le quería decir era:
no estás peleando contra mí. Estás peleando contra mi Dios. Estás peleando contra aquel que me ha prometido, porque para ese tiempo David ya había sido ungido como rey. Dice, aquel que ha prometido que me va a librar de toda situación. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a dar gloria a su nombre. En ese Salmo 29 que estábamos hablando hace ratito, nosotros no tenemos que declararle a Dios acerca de nuestros problemas o lo que nos rodea. Nosotros tenemos que declararle a todo lo que nos está rodeando, a toda circunstancia, a toda situación, el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a salir delante de esas circunstancias? ¿Con palabras, ¿verdad?, de desánimo? ¿Con palabras de derrota? ¿O vamos a salir con palabras de poder declarando la gloria de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios? Es por eso que hablábamos acerca de la alabanza. La alabanza es perfecta cuando nosotros podemos llevarla a cabo en circunstancias difíciles. La alabanza se perfecciona, dice, que en los niños y en los que maman. Así dice, tú fundaste la fortaleza en sus bocas, y habla de la alabanza. Porque nosotros tenemos que mostrarnos como niños. Un niño, ¿qué es lo que hace? Cuando está en una situación, va y se refugia en sus padres. Va y se refugia en alguien más grande. ¿Sí? Así mismo nosotros tenemos que ser entonces como esos niños, refugiarnos en nuestro Dios. Y vamos a declarar entonces alabanza a través de nuestra boca. Nosotros vamos a declarar la gloria de nuestro Dios. Recuérdense de un Pablo y un Silas que estaban, dice, ayer estaba precisamente hablando Elsie. Dice que en algo que estudió, ese cuarto o esa celda, la de hasta el fondo, que dice la palabra que estuvo ahí en Filipos, esa celda que estaba hasta el fondo era una celda la cual era totalmente insalubre. Ahí iban a echar todos los desechos de los reos. ¿Sí? Todo excremento, orines, todo eso estaba ahí en esa fosa de hasta el fondo. Imagínense a Pablo y Silas que ya los habían latigado, los habían golpeado, estaban encadenados con sus heridas abiertas y los llevaron a un lugar totalmente insalubre. Seguramente de lo que menos tenían ganas era de cantar, de orar. Mas sin embargo ellos no se fijaron en las circunstancias que los rodeaban. No se fijaron en ese cuarto o en esa habitación, ¿verdad?, llena de excremento, en la que seguramente no se podía ni siquiera respirar bien. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un lugar donde hay aguas negras y ni siquiera se puede respirar bien? ¿Por qué? Porque apenas aspiras, se te impregna el olor y hasta te lastima la nariz de tan solo olerlo. Entonces imagínense a estos hombres ahí, en medio de esa situación, y lo único que dijeron es, yo me voy a olvidar de todo esto que me está rodeando. Yo me voy a olvidar de toda esta suciedad que está alrededor de mí. Yo me voy a olvidar de toda esta oscuridad en la cual estoy. Yo me voy a olvidar de todo el dolor que estoy sintiendo en mi cuerpo. Y de lo que me voy a acordar es de que yo tengo un Dios todopoderoso en el cual ha confiado en mí y en el cual me ha dicho que Él va a estar conmigo todos los días. Así que en medio de esa situación tan difícil, a pesar de que pareciese, ¿verdad?, que todo estaba alrededor contrario, ellos decidieron volver su mirada al Dios Todopoderoso y empezar a cantar. Y no cantaron bajito. Dice que todos los reos los escuchaban a medianoche cantando salmos, alabando a Dios. Y dice que entonces un gran terremoto llegó, sacudió la ciudad y rompió las cadenas de todos los reos. Ese es el poder de Dios. Cuando tú estás en medio de una situación completamente contraria, cuando pareciera
que nada va a mejorar, que todo va para peor, y tú te acuerdas de en quién has confiado, entonces Él va a mostrarse tal como es, poderoso y majestuoso para nuestras vidas. ¿Sí? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y olvidamos toda circunstancia, y lo único que hacemos es confiar plena y confiadamente en su poder, entonces Él se va a manifestar. Le decía a Pablo, bástate mi gracia, en tu debilidad yo me perfecciono. Cuando nosotros somos más débiles, entonces es cuando somos más fuertes, si nos basamos o si nos escudamos en el poder de Dios. Entonces, nuestra alabanza o nuestro cántico nuevo va a surgir en situaciones contrarias o en situaciones, ¿verdad?, en las cuales nosotros vamos a mostrar que lo más importante es nuestro Dios. Habla la palabra acerca de los olivos que son pasados por una prensa. Cuando un olivo es pasado por una prensa es cuando suelta el aceite. ¿Sí? El aceite es lo más precioso, ¿verdad?, que hay del olivo. Y para entonces obtenerlo hay que pasarlo por una presa, por una situación que es difícil, digamos. Si fuera una persona el olivo, ¿verdad?, sería difícil, una situación que destruye efectivamente. Entonces, a veces nuestra mejor adoración va a salir en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Cuando estamos pasando por las circunstancias más difíciles es cuando va a surgir la mejor adoración a nuestro Dios. Porque entonces, a pesar de circunstancias, a pesar de situaciones, nosotros estaremos mostrando nuestra fe y confianza en Dios a través de nuestra alabanza. David cantaba con gran fuerza. El texto decía que él puso 400 músicos. ¿Por qué? 4,000 músicos. ¿Por qué? Porque él quería que la alabanza llegara lo más lejos posible. O sea, que el sonido que surgiera de esa alabanza llegara a lugares remotos. Todos a una sola indicación empezaban a sonar. No eran instrumentos, decía ahí, delicados, eran trompetas, eran tambores, eran panderetas, eran arpas, eran sonidos, eran instrumentos que producían sonidos fuertes. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera altamente exaltado. Y David, también ahí lo decía ese texto que leímos al principio, era tan efusivo en su adoración, tan efusivo en su alabanza, que no le importaba incluso hasta que su propia esposa se avergonzara de él por haber danzado como había danzado delante de la servidumbre, porque decía, le dijo David a su esposa, pues delante de Dios lo he hecho, y si así me lo pidiera, así lo volveré a hacer. ¿Por qué? Porque lo he hecho para Dios, no lo he hecho para los hombres. Ok, entonces yo lo que les invito es, por el momento, tal vez tenemos alabanzas que han escrito otras personas, música que ha escrito otra persona, pero hagámoslo con todo nuestro corazón, hagámoslo expresando con todo nuestro ser, precisamente eso, ¿no? Que queremos exaltar, que queremos adorar a nuestro Dios. Todo nuestro ser debe de alabar y glorificar a Dios. Y quiero terminar con un texto que leíamos el día viernes. Deuteronomio 23 dice, y les dirá, sí, ok, perdón, es que es desde el 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros,
y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrá el pie del sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: oye, Israel, vosotros se juntan hoy en batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman, no se azoren, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarles. Efectivamente era desde el 1. Dice el versículo 2: se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Les digo, hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se quiera levantar en contra de sus vidas, no temamos. Tenemos un Dios todopoderoso que nos va a sacar victoriosos. Y nuestra alabanza será poderosa para declarar la victoria que Dios nos ha dado. ¿Sí? Con nuestras bocas vamos a declarar la victoria de Dios en nuestras vidas. Con nuestras bocas vamos a declarar las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con esa alabanza nosotros vamos a exaltar a Dios y vamos a declarar al mundo cuán grande es nuestro Dios, cuán grandes cosas y obras sigue haciendo nuestro Dios. No nos queda entonces más que dar gracias a Dios, porque Él es bueno y Él es fiel, porque Él es poderoso, dice su palabra, para hacer cosas grandes y maravillosas. Y quisiera que termináramos entonando un canto. Sí, vamos a ponernos de pie y vamos a declarar precisamente acerca de la grandeza de nuestro Dios. Una sola estrofa, pero que dice muchas cosas. Que dice: cuán grande es nuestro Dios, cantaré cuán grande es nuestro Dios. Todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios. Nuevamente, cuán grande es nuestro Dios. Cantaré cuán grande es nuestro Dios. Todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios, pues su nombre sobre todo, Él es digno, eres digno de alabar. Mi corazón canta, cuán grande es nuestro Dios, pues su nombre sobre todo, y Él es digno de alabar. Mi corazón canta, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Cantaré cuán grande es nuestro Dios, todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios. Sí, Señor Dios, declaramos la gloria de tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, Rey. Tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Dios. Y como dice este canto, Señor, todos verán la grandeza de tu nombre, Señor. Que a pesar, Señor, de circunstancias, a pesar, Señor, de todo aquello que se levante en contra de nosotros, Dios,
Tú actuarás, Señor, y tú nos librarás y nos sacarás adelante, Señor. Padre, para gloria tuya, Señor, para gloria de tu nombre, Dios. Para que todo ojo, Señor, pueda ver, Dios, las cosas grandes y maravillosas que tú haces, Dios. Padre, confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios creador del cielo y de la tierra, en un Dios, Señor, que puede hacer maravillas, que hace milagros, Señor, que no ha cambiado, que se ha mantenido fiel, Señor, hasta este tiempo, Señor. Y Padre, que por sobre todas las cosas, Señor, nos hace libres, Dios, libres del pecado, libres, Señor, de la maldad, libres, Dios, de toda situación, Señor, contraria a nuestras vidas. Padre, Señor, gracias, Dios. Te damos gloria, Señor, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Que cada vez, Dios, que podamos levantar, Señor, tu nombre, Dios, lo hagamos, Señor, con exaltación, Padre. Podamos a toda voz, Señor, decir, Dios, tú eres grande. Jehová, tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres maravilloso, Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por todas las cosas, Señor. Gracias por cada oración, Señor, respondida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, tu oído en cada uno de nosotros y tú has visto, Señor, la aflicción de tu pueblo, Padre. Porque tú has visto, Señor, todo lo que está pasando, Señor, cuánta opresión, Dios, el enemigo ha traído, Señor, sobre las vidas, Dios, de tus hijos, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú eres fiel y justo, Padre, y que tú no les has abandonado, sino al contrario, Señor, tú, Señor, estás haciendo y estás actuando, Padre. Tú estás como poderoso guerrero delante de ellos, Señor, libertándolos, Dios, y trayendo, Señor, salvación, Padre. Trayendo salvación, Señor, a cada uno, Dios. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Rey, te damos en esta mañana. Gracias, poderoso Dios, gracias, 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 Jesús. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, toda exaltación, Dios. A ti, el único Dios, a ti, el único Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti proclamamos, Señor y Dios, en esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Yo declaro, Señor, victoria sobre sus vidas, Padre. Que tú, Señor, les estás dando la fortaleza, Padre, para salir adelante, Dios, de toda situación contraria. Padre, que a pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de lo grandes, Señor, y poderosos que se puedan ver, Señor, nuestros enemigos, Dios, tú estás, Señor, trayendo paz a sus corazones, Dios. Tú estás trayendo paz, Dios, así como hablaste, Señor, a Zorobabel, Padre, diciéndole, Señor, no es con espada, no es con ejército, es mi espíritu el que va a dar la victoria, Señor. Que esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú puedes dar, Señor, sea derramada, Señor, en cada uno de los corazones, Dios, y seas tú trayendo, Señor, esa libertad, Dios, que se está necesitando, Padre, sobre toda cadena de opresión, Señor, sobre toda situación contraria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú estás trayendo libertad, Señor. Tú estás trayendo libertad, Señor. Tú estás trayendo sanidad, Dios, a los cuerpos, Padre. Tú estás, Señor, proveyendo, Dios, toda necesidad, Señor. Tú estás supliendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Tú estás, Señor, haciendo, Señor, cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Dice tu palabra, Señor, que esas son las que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aquí estamos, Señor, tus hijos. Aquí estamos, Señor, para adorarte y para exaltarte, Rey. Para glorificarte, Jesús. Para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Te adoramos y te bendecimos.